Tienen sus Biblias, pueden abrirlas de una vez en Marcos capítulo 1. Efectivamente no hemos ni siquiera pasado el primer capítulo de Marcos. Estamos en una serie del libro de Marcos y vamos a seguir así hasta que terminemos el libro de Marcos, no importa hasta cuándo. La serie se llama El Reino está aquí. Entonces recuerden abrir sus Biblias en Marcos capítulo 1 del 35 al 39. Si hablamos de buenas costumbres, yo creo que puede haber una variedad en nuestras opiniones. Algunos tienen ciertas costumbres que para ellos son buenas y algunos otros tienen otras que son de su preferencia, pero me quedé pensando yo en cuáles serían unas costumbres que nos aplican a todos, que son buenas para todos, y les voy a compartir unas tres que creo que son generales y aplican para todos. Una buena costumbre es hacer ejercicio. Los expertos o los que saben de salud recomiendan que el hombre y la mujer esté en movimiento. Eso es una costumbre que aplica para todos nosotros. Otra costumbre que aplica para todos nosotros es el dormir bien. Recomiendan que es importante dormir 8 horas o un poquito más para tener lucidez, para tener energía y para estar fuertes. Y otra costumbre que creo que es muy importante, además de hacer ejercicio y además de dormir bien, es la lectura. Creo que es importante leer libros, es importante leer revistas. ¿Y por qué? Porque eso nos da cultura y nos da visión para nuestras vidas. No hay que ser un lector loco, pero sí es importante leer. Y la razón por la cual les hablo de todo esto es que hoy vamos a hablar, el sermón que el pasaje que vamos a estudiar, se trata de buenas costumbres. Les voy a decir ya de qué trata el pasaje para que lo tengan claro y para que se lo puedan llevar a su casa muy claramente. Hoy vamos a hablar sobre la gran y necesaria y posiblemente la más importante costumbre que necesitamos en nuestras vidas, que es la oración. Este pasaje es muy enfático en el poder de la oración y cómo orar. Y después vamos a estudiar la otra costumbre, que es compartir, predicar, enseñar las buenas noticias de Jesús. Entonces ese es el sermón de hoy, hablar sobre la oración, su importancia y cómo nosotros podemos ejecutarla, y hablar de la gran costumbre de estar compartiendo las buenas noticias. Es interesante porque hablando y teniendo en cuenta la relación que podemos tener con el Padre por medio de la oración, nos encontramos Juan 5:19, que dice que hay una relación estrecha entre Jesús y Dios, y que Jesús no hace nada si Dios no le dice o lo guía. Cuando Dios decía Jesús y afirmó a sus discípulos: ciertamente les aseguro que el Hijo, que Cristo, no puede hacer nada por su propia cuenta, sino solamente lo que ve que su Padre hace. Porque cualquier cosa que hace el Padre, la hace también el Hijo. Jesús está dejando muy claro que Él, si se mueve para la izquierda, es porque Dios lo guió. Si se mueve para la derecha, es igual. Entonces la pregunta que yo me hago es: si Cristo necesitaba una relación con el Padre íntima para saber cómo desenvolverse en su vida, ¿cuánto más Rodrigo, cuánto más Casa 42 lo necesita? Hay diferentes versiones de la Biblia, y aquí tengo una versión que se llama la Biblia de la Reforma, que nos explica
acerca de esta relación que tiene Jesús, que esto no expresa una incapacidad personal de Jesús. La necesidad de estar orando continuamente de Jesús no expresa que Él sea incapaz personalmente, sino que lo que enfatiza, no sé si esto lo tenemos ahí en la pantalla, es una completa unidad de propósitos entre las personas de la Trinidad. Entonces creo que es muy importante entender esto. Jesús se mantenía orando, no porque si no oraba había una incapacidad personal en Él, porque sabemos que Él era Dios, hombre y Dios parte de la Trinidad, sino que lo que se enfatiza es que hay una unidad de propósito en la Trinidad. Entonces, la oración para nosotros sí es necesaria porque en nosotros sí hay una incapacidad. Entonces, como sabemos y aceptamos de que hay una incapacidad en nuestras vidas, de que necesitamos de la guía de Dios, oramos para mantenernos cerca y en un mismo propósito. Les voy a leer una versión de Juan 15:5 que me parece que es muy atinada. Dice: yo soy la vid, dice Jesús, y ustedes, al referirse a nosotros, son las ramas. Cuando ustedes están unidos a mí y yo a ustedes, la relación íntima y orgánica da cosecha abundante. Separados no podemos producir nada. Pregunta: ¿tiene usted claro eso? Que separados de Jesús realmente no podemos dar el fruto que Dios ha dispuesto en nuestras vidas. Tiene que haber una relación cercana entre nosotros y Jesús para poder producir fruto. Él es la vid, nosotros las ramas. Si estamos unidos a Él, se va a dar el fruto. Entonces ahora vamos a leer el texto en el cual vamos a estar hoy, que nos habla de esta necesidad de estar unidos a Jesús en oración. Les leo la palabra de Dios, Marcos 1, 35 al 39. Muy de madrugada, cuando todavía estaba oscuro, Jesús se levantó, salió de la casa y se fue a un lugar solitario, donde se puso a orar. Simón, Pedro y sus compañeros salieron a buscarlo. Por fin lo encontraron y dijeron: todo el mundo te busca. Jesús respondió: vámonos de aquí. Todo el mundo te busca, ok, vámonos a otras aldeas cercanas donde también pueda predicar. Para esto he venido. Así que recorrió toda Galilea, predicando en las sinagogas y expulsando demonios. No sé si se dieron cuenta, la primera versículo es de oración, los demás es acerca de la predicación. Para empezar a comprender este pasaje, Marcos 1, 35 al 39, tenemos que echarnos un poquito para atrás en Marcos 1, 33 al 34, que nos explica todo lo que había hecho Jesús el día antes de levantarse a orar en la madrugada. Creo que algunos se recuerdan porque lo vimos hace unas 2 o 3 semanas. Dice Marcos 1, 33 al 34. De manera que la población entera se estaba congregando a la puerta de la casa donde estaba Jesús, que era la casa de Pedro, de la mamá de Pedro. Y dice así: Jesús sanó muchos, no poquitos, sino muchos que padecían de diversas enfermedades. También expulsó a muchos demonios, pero no los dejaba hablar porque sabían quién era él. Marcos escribe muchos 2 veces en solo 2 versículos para que nosotros entendamos la calidad de ministerio que tuvo Jesús después de almorzar durante toda la tarde y parte de la noche.
ministraba a muchas personas. Entonces lo interesante es darse cuenta que Jesús había tenido un ministerio muy poderoso y muy cansado el día antes, pero el día después no se queda durmiendo hasta las 11 de la mañana, que a veces eso es bueno, pero él se levanta de madrugada, se va a un lugar solitario y empieza a orar. El cansancio y la pereza no le quitaron a Jesús su hábito y su necesidad de orar. Y yo creo que muchos de nosotros hemos luchado o luchamos en este momento con cansancio o sobre todo con pereza o con ganas de no orar. Algunas cosas nos parecen más importantes. De hecho, si vamos a tener un día ocupado o puede ser un día normal, lo primero que dejamos tirado es la oración. Lo dejamos en un lugar rezagado. Pero Jesús no lo hizo así. Jesús tenía un compromiso serio. Jesús tenía un compromiso fundamental con orar y renovar su espíritu. Cuando pasamos un tiempo con Jesús, con Dios, renovamos nuestro espíritu. Él quería fortaleza y guía porque dice que iba a ir a predicar a unas aldeas. Y la fortaleza y la guía del Hijo de Dios y la hija de Dios vienen por medio de la oración. Quiero presentarles rápidamente varios ejemplos de Jesús orando en su ministerio y la costumbre que él tenía y cómo lo hacía en muchas situaciones. Rápidamente vamos a ver unos 4 o 5 versículos. Lucas 3:21 dice así: un día en que todos acudían a Juan para que los bautizara, Jesús fue bautizado también. Y mientras oraba, se abrió el cielo. Lucas 6:12 dice lo siguiente: porque aquel tiempo se fue Jesús a la montaña a orar y pasó toda la noche en oración. Vean lo que dice Lucas 9:29. Mientras oraba Jesús, su rostro se transformó y su ropa se tornó blanca y radiante. Marcos 14:32. Fueron a un lugar llamado Getsemaní. Jesús le dijo a sus discípulos: siéntense aquí mientras yo oro. Podríamos seguir así por mucho rato. Mateo 14:23 nos dice lo siguiente: después de despedir a la gente, Jesús subió a la montaña para orar a solas. Al anochecer estaba allí solo. Jesús era muy consciente de que orar, hablar con su Padre, hacía una gran diferencia total en su vida. La pregunta es: Rodrigo, ¿estás consciente de eso? ¿Realmente consciente? Porque si estuvieras consciente de que orar hace una gran diferencia en tu vida, orarías. Vean qué frase más interesante, la de J.C. Ryle. Dice lo siguiente: la perfección de Jesús era mantenida mediante el ejercicio de la oración. Y creo que esto tiene que ver con la humanidad de Jesús, ¿verdad? Porque Jesús, siendo Dios, no necesita ayuda, Él es perfecto. Pero en la humanidad de Jesús, su poder, su bienestar era mantenido mediante el ejercicio de la oración. Y yo creo que Jesús oraba continuamente, no solo por él, para mantenerse en su mejor versión, sino que dice que Jesús oraba tantas veces para que sirva de ejemplo para nosotros. Jesús había estado muy ocupado el día anterior, pero esto no fue un obstáculo para que buscara a Dios con todo su corazón desde la madrugada. Martin Luther King Jr.
dijo que él oraba 1 hora todos los días, pero cuando sabía que tenía un día muy ocupado y enredado, oraba 2. Me parece que eso es una buena frase para nosotros. La oración no es para los pastores, la oración no es para los servidores, la oración no es para las maestras, la oración es para cada uno de nosotros. Posiblemente algunos de ustedes estuvieron una vez, algunos hombres, ya he hablado sobre esto, pero tal vez voy a recordarlo porque me parece que es un buen ejemplo. Tal vez algunos hombres de ustedes hace muchos años, hace más de 5 años creo, estuvieron aquí en una reunión de hombres y a mí me pidieron que diera un mensaje. Y yo di un mensaje muy personal de mi vida que se llamaba el segundo round. Y el mensaje trataba de lo siguiente, que yo me levantaba y metía la doble tracción para hacer las cosas bien en mi día, porque este era como el primer round de mi lucha y tenía que ponerle ganas, tenía que hacer las cosas bien. Y cuando llegaba a mi casa yo pensaba que ya había terminado el día. Y faltaba, ¿qué? El segundo round. Faltaba llegar a mi casa con energía, con discernimiento, con amor, a estar con mi esposa y a estar con mi hija. Entonces, no se trata solo de todo el día, sino que se trata también de las últimas partes del día y llegar a la casa fuerte y llegar a la casa a servir. Entonces, ahora muchísimas veces cuando voy y parqueo el carro, antes de entrar a la casa le pido una oración a Dios y le digo, Señor, ayúdame a estar concentrado para servir a Luciana, para poder hacer una diferencia y para poder estar con ella. Esa oración hace que cuando yo entro a la casa todo cambie y mi carácter cambie totalmente. Y estoy seguro que muchos de ustedes han experimentado eso. Después de orar, entramos a un lugar, podemos conversar con personas y estamos en un lugar totalmente diferente en nuestro corazón. Vean lo que dice Efesios 4, 29 al 32, y la importancia que se le da a que estemos llenos del Espíritu. Dicen, eviten toda conversación obscena. Por el contrario, que sus palabras contribuyen a la necesaria edificación y sean de bendición para quienes escuchan. Esas son costumbres que Pablo está pidiendo. Y en el 30 me parece que está el elemento que nos permite tener buenas costumbres. Dice, no agravien, no entristezcan, no contristen al Espíritu Santo de Dios, con el cual fueron sellados para el día de la redención. Abandonen toda amargura, ira y enojo, gritos y calumnias y toda forma de malicia. Más bien sean bondadosos y compasivos unos con otros y perdónense mutuamente, así como Dios los perdonó a ustedes en Cristo. Ven, la primera parte habla sobre actitudes, la segunda parte habla sobre actitudes, pero en el medio del pasaje habla de no estar entristecido, no tener el espíritu vacío, sino que más bien si estamos llenos del Espíritu vamos a poder hacer todas estas cosas. El Espíritu realmente nos renueva y nos empodera. Se recarga por medio de la intimidad con Dios. El otro día me pasó algo increíble en la casa. Tuve una discusión con mi hija. Ya estamos en ese lugar donde discutimos. Ella había hecho algo mal o no sé si no había sido tan sincera en algo y tuvimos una conversación muy seria y ella se pone como muy enojada y entonces se fue arriba al cuarto de ella. Y ella tiene una Alexa. ¿Saben qué es Alexa, verdad? Que uno dice Alexa y uno pide una canción. Levante la mano los que saben qué es Alexa, por favor, ok.
Si ustedes no tienen Alexa y no tienen un air fryer, están muy mal. Y entonces mi hija subió y empezó a jugar con unos Legos y después oí que le dijo: Alexa, play God is not dead. Hay una canción que es God's not dead, he's fully alive. Así es. ¿Ah? He's surely alive. Hoy mi inglés anda trabado. Y es una canción que habla sobre Jesús y ella estaba escuchándola y escuché que la estaba cantando. Y después de esa canción pasó un ratito y ella vino donde mí y me dijo: papi, ahora escuché una canción para calmarme, una canción de Dios para calmarme. Y ahora estoy lista para pedirte perdón. Bueno, ahora todo el mundo adora a él. Pero realmente impactó mi vida que ella tuviera intimidad con Dios, que escuchara verdades acerca de Dios y lo vivo que Él está y lo cercano que Él está, y que eso le haya dado a ella la posibilidad de entrar en razón y venir a buscarme. Jesús nunca estuvo ocupado para orar. Entonces, si seguimos el versículo 35, dice que muy de madrugada, cuando estaba oscuro, Jesús se levantó de la casa y se fue a un lugar solitario. Esta palabra solitario es la misma palabra que se utiliza cuando Jesús se va al desierto después de ser bautizado. Y creo que esto nos exhorta a todos que para orar hay que apartarse a un lugar solitario, a un lugar donde podamos tener facilidad, tranquilidad de hablar con Dios. Yo tengo una mecedora en mi cuarto que Luciana ha tratado de deshacerse de ella durante mucho tiempo, pero es el lugar donde yo tengo mi tiempo con Dios. Muchas personas eruditos recomiendan que uno tenga un lugarcito permanente donde está con Dios en la casa. Y entonces ahí yo leo y oro. Y es totalmente diferente cuando voy en el carro o en otro lugar y estoy orando. ¿Por qué? Porque ese es el lugar donde estoy apartado, ese es el lugar donde estoy en solitario y me siento más confiado de hablar con Dios. Y esto fue lo que hizo Jesús y este es el ejemplo que Él nos deja. Vean lo que dice Mateo 6, del 5 al 7. Cuando oren, no sean como los hipócritas, porque a ellos les encanta orar de pie en las sinagogas y en las esquinas de las plazas para que la gente los vea. Les aseguro que ya han obtenido toda su recompensa. Y aquí Jesús nos dice cómo orar. Pero tú, cada uno de nosotros, cuando te pongas a orar, ¿qué hago? Entra en tu cuarto o en un lugar apartado, cierra la puerta y ora a tu Padre que está en lo secreto. No cierra la puerta con alguien adentro. Cierra la puerta porque no hay nadie en la habitación. Cierra la puerta y ora a tu Padre que está en lo secreto. Así tu Padre que ve lo que se hace en secreto te recompensará. Y al orar no hablen solo por hablar como hacen los gentiles, porque ellos imaginan que serán escuchados por sus muchas palabras. Jesús nos aconseja a través del pasaje y a través de aquí, ahora, el Sermón del Monte, de apartarnos, de buscar un lugar solitario donde podamos estar Él y yo. Yo no sé ustedes, yo oro en voz alta, me ayuda muchísimo. No sé si usted ora en voz baja, en voz alta, o si ora en lenguas. Si ora en lenguas, mejor vaya a un lugar solitario para que nadie se asuste. Ahora vamos a tener una discusión que tal vez algunos no están de acuerdo conmigo, pero es una recomendación mía como pastor.
Si leemos el 35, dice: muy de madrugada, cuando todavía estaba oscuro, Jesús se levantó y salió de la casa y se fue a un lugar solitario. Ya vimos lo del lugar solitario y lo importante que es apartarse, pero hay algo que dejamos de camino que quiero recuperar, y es cuando dice muy de madrugada. Hay personas que dicen que les conviene y les gusta orar en la mañana, y hay personas que dicen que les gusta orar más en la noche. Ahora yo les digo algo: Jesús oraba en todo momento, pero la primera oración era en la mañana. Jesús oraba en la mañana. Muchas veces cuando leemos la Biblia, Dios le pide a alguien que haga algo y que lo haga de buena mañana. Cuando le pidió a Abraham que fuera a sacrificar a su hijo, le dijo, y dice que Abraham se levantó de buena mañana. Vean lo que dice el Salmo 5:3. Por la mañana, Señor, escuchas mi clamor. Por la mañana te presento mis ruegos y quedo a la espera de tu respuesta. Si usted no ora por la mañana, trate de orar en la mañana para ver cuál es el resultado, la frescura que va a obtener. Aquí Spurgeon, el gran predicador del siglo, no me acuerdo el siglo, de la era victoriana, dice lo siguiente. Pongan atención y tengan cuidado, quítense la piedra, porque aquí nos viene una frase muy fuerte. La puse porque yo estoy de acuerdo. No mires a ningún hombre en el rostro o mujer sin antes haber visto el rostro de Dios. No hables con nadie sin haber hablado antes con el Altísimo. O sea, si usted está ahí y usted está casado o no está casado, lo que nos está diciendo Spurgeon es: asegúrese de hacer una oracioncita o de tener su tiempo con Dios antes de ver a cualquier persona, para que usted esté totalmente lleno del Espíritu de Dios. No mire a ningún hombre, no mire a ninguna mujer, o sea, no esté en presencia de alguien. Lo recomendable, dice Spurgeon, es que antes usted esté en la presencia de Dios. No hable con nadie antes de estar en la presencia del Altísimo. Por eso es que tal vez yo me meto en tantos problemas cuando hablo. Luciana, mi esposa, ha estado leyendo mucho acerca de ser padre, ser madre, acerca de todo lo que estamos haciendo en el nuevo ministerio de Junta. Y me ha dicho que nosotros necesitamos estar en nuestra mejor versión para ser buenos padres. Entonces tenemos que hacer lo que necesitamos para estar llenos y ser nuestra mejor versión. Lo primero para mí es ser la mejor versión de padre, es estar lleno del Espíritu, que eso se consigue por medio de la oración. Pero después de eso, para estar en una buena versión, creo que sería también hacer ejercicio y andar bien comidito. Entonces yo no sé cuál es su mejor versión para estar en su trabajo, para estar con su familia, para estar con sus amigos, pero estoy seguro que su mejor versión va a ser después de estar conectado con el Señor. A mí no me cabe duda que mucho de nuestro desánimo y mucho de nuestra debilidad espiritual viene por falta de oración. Y es interesante porque el otro día, cuando yo termino de enseñar y ya han pasado como uno o dos canciones, yo me pongo de pie ahí porque yo quiero también adorar.
Y el otro día vino Checho y se me acercó y me dijo, ¿puedo orar por vos? Y oró por mí y fue algo muy bonito. Y después de que Checho oró por mí, yo me estuve preguntando, qué raro, siento que nadie ora por mí. Gracias a Dios, muchos de ustedes me han expresado que me tienen en oración. Por favor, sigan haciéndolo. Pero no es lo mismo que oren por uno a distancia a que oren por uno físicamente. Y hablando de la oración, entonces yo los quiero motivar a buscar que oren por usted en persona y usted orar en persona por alguien. ¿Cómo no va a ser nuestra costumbre decirle a alguien, si pasas cerca de la casa, por favor venite y oramos juntos, vos por mí y yo por vos? ¿Cómo no va a ser una costumbre? Y aquí quiero realmente regañarnos. Siéntanse regañados. ¿Cómo es posible que nosotros venimos a la iglesia y no oramos por nadie y no pedimos que alguien ore por nosotros? Sabiendo el poder que la oración puede tener en nosotros. Eso es como algo aparte de lo que quería mencionar. Pero volviendo a orar en la mañana, porque los quiero convencer de sacar ese hábito, J.C. Ryle dice lo siguiente. Muchos que se levantan en la mañana sin oración y sin oración se acuestan, muchos que no hablan ni una sola palabra con Dios, serán cristianos. Si estamos sin oración, es probable que sea por estar caminando en el camino ancho. O sea, te levantas y no hay oración. Te acuestas y no hay oración. Estás viviendo durante el día y no hay oración. ¿En qué estamos? ¿Será que tenemos una relación con el Señor? Una relación se trata de dar y recibir, es como el matrimonio. Dice la Biblia, para caminar con alguien hay que ponerse de acuerdo. La oración es tan poderosa y hace tanta diferencia. Hace muchos años, bueno, muchos años no, pero muchos de ustedes, los que son cristianos hace muchos años, recordarán que había un gran evangelista. Un evangelista es una persona que tiene un don de compartir las buenas noticias de Jesús. Un evangelista es alguien que tiene el don de explicarle a la gente que Cristo Jesús murió en la cruz por nosotros. Y que si nosotros ponemos nuestra fe en Él, nuestros pecados serán perdonados. Un evangelista es aquella persona que puede explicar bien acerca de cómo nosotros vivimos en pecado y cómo si vivimos en pecado no podemos tener una relación con Dios. Pero si nosotros nos arrepentimos y vamos hacia Dios con un corazón contrito, Dios nos va a aceptar. De eso se trata la parábola del hijo pródigo. No importa cuán lejos estemos, no importa cuán cerca estemos como el hijo mayor, a los dos Dios recibe. Entonces puede ser que usted creció en la iglesia y sea gran cristiano. Puede ser que usted creció en la calle de la amargura. Pero a todos Dios recibe. Si se lleva algo hoy de aquí, además de la oración, de la importancia de esa costumbre y de la predicación, llévese que Dios lo acepta a usted en cualquier momento donde usted se vuelva a Él de corazón. Pues resulta que hace mucho tiempo había un gran evangelista que se llamaba Billy Graham, que andaba por todo el mundo compartiendo las buenas noticias. Y estadios se llenaban a lo largo de todos los continentes. Y eso, las cruzadas, así se les llamaba, de Billy Graham, llevaban un montón de gente para hacer la producción, para hacer el sonido y todo lo demás. Pero llevaba un montón de gente para otro trabajo. Y es que mientras Billy Graham estaba predicando y compartiendo las buenas noticias, había un montón de gente orando en ese mismo momento.
para que hubiera un impacto en la gente que estaba recibiendo el mensaje. Así de convencido estaba Billy Graham, así de convencidos estaban todas esas personas del poder de la oración. Ese es como el versículo 35 en todo su esplendor. Y ahora llegamos al versículo 36 y 37. Y dice, Simón y sus compañeros salieron a buscarlo. Dice el lenguaje original que era como emergencia, que salieron a buscarlo como ¿dónde estará Jesús? ¿Dónde estará Jesús? ¿Y por qué era emergencia? Porque todo el mundo lo buscaba. Pero Jesús básicamente en el versículo 36 les dice, en el 37, en el 38, vámonos de aquí a otras aldeas cercanas donde también pueda predicar, para esto he venido. Jesús no vino solo a sanar, Jesús no vino solo a un lugar, Jesús vino a predicar para que las personas hicieran lo mismo y para que se regara el mensaje boca en boca. El propósito de la venida de Jesús era el establecimiento del reino de los cielos, era el inicio. Jesús no estaba buscando popularidad y parece que Pedro y sus discípulos creían que sí. Jesús, todo mundo te busca. Ok, vámonos de aquí. Porque ya todas esas personas escucharon el mensaje. Ahora es necesario que muchas otras lo escuchen. Una vez Jesús multiplica el pan y hay un montón de celotes. Los celotes eran los judíos que iban en contra del régimen de Roma y multiplica el pan Jesús. Entonces los celotes se dan cuenta del gran poder que tiene Jesús y dicen, este es el hombre que nos puede liberar de la opresión romana, y lo buscan. Jesús se esconde porque Jesús no vino para arreglar cosas políticas. Jesús vino a predicar el evangelio de Dios. Vean lo que dice Lucas 19:10. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. El Hijo del Hombre no vino a buscar, a hacer otras cosas, vino a buscar y a salvar lo que estaba perdido. Y la manera en que se salva la gente es por medio de la predicación de la palabra. Debemos de establecerlo una y otra vez. Jesús lo dice de manera muy cristalina. ¿Para qué? Para eso he venido. El Padre y yo tenemos un tour por toda Galilea y por toda Judea listo para que yo vaya predicando por todos los pueblos. ¿Por qué? Porque Jesús tenía que mostrarse, porque Él era la imagen visible del Dios invisible. Jesús era la última señal para que la gente entendiera el amor de Dios y Dios cercano. Vean lo que dice Hebreos 1, del 1 al 3. Vamos a leer solo 2. Dios, que muchas veces y de varias maneras habló a nuestros antepasados en otras épocas por medio de los profetas, en estos días finales nos ha hablado por medio de su Hijo. A este lo designó heredero de todo y por medio de él hizo el universo. Jesús tenía que ir por todos los lugares porque él era el resplandor de Dios. El que veía a Jesús estaba viendo a Dios. Y por eso es que él tenía que moverse y compartir su mensaje. Y aquí hay algo muy importante. Efesios 5:1 dice, imiten a Dios como hijos muy amados. Entonces yo veo eso y yo digo, yo quiero imitar a Jesús. Por lo tanto, debo de ir compartiendo a todo lugar donde vaya las buenas noticias. Vean lo que dice Lucas 4, el 18-21. Esto es cuando Jesús está en la sinagoga por primera vez. Vean lo primero que dice que Jesús vino a hacer. Jesús les explica y les dice, el Espíritu del Señor está sobre mí. ¿Para qué? Para
por cuanto me ha ungido para anunciar las buenas nuevas a los pobres. Después habla de proclamar libertad a los cautivos y dar vista a los ciegos. Pero vean cómo Jesús, al expresar lo que vino a hacer, es a anunciar las buenas nuevas y a proclamar. Esta es la segunda costumbre que vemos en este pasaje que nos concierne a nosotros también. Jesús les dice, vámonos, tengo un plan, Dios me está guiando, porque hermosos son los pies de los que anuncian la paz. La fe viene por el oír y oír la palabra de Dios. Si usted quiere que alguien de su familia, si usted quiere compartir con alguien de sus amigos o alguien de trabajo y que ellos se acerquen a Dios y que puedan conocer a Cristo, no utilice solo sus palabras, utilice las palabras de la Biblia, porque solo a través de las palabras de la Biblia que la gente se salva, que la gente entiende el mensaje. Todo surge a partir de la predicación. Cuando estamos aquí y estamos cantando verdades de la Biblia. Cuando estamos recibiendo las ofrendas, estamos haciendo algo bíblico. Toda nuestra celebración y toda nuestra vida debería estar fundada en la palabra de Dios. Casa 242 recibió ese nombre por dos cosas. Porque estuvimos pidiéndole a la gente que nos dijeran una palabra que resumía en ellos o que caracterizaba para ustedes este lugar, y la mayoría de gente dijo casa. Y Hechos 2:42 dice que los creyentes, los discípulos, se mantenían en la enseñanza de los apóstoles. Y después dicen el partimiento del pan, en la oración. Pero lo primero que dice el 2:42 es: se mantenían en la enseñanza de los apóstoles. Otro pasaje donde Dios pone de primero el aprendizaje de la palabra de Dios para poder compartirla después. Por siglos y siglos el cristianismo se ha mantenido por medio de la palabra de Dios. Y está predicada, y está enseñada, y está compartida. Y tiene que hacerlo de buena manera. Hay que ser cuidadoso y ser diligente. Y como dice Timoteo, 2 Timoteo 2:15, hacerlo de una manera responsable. Es interesante porque cuando uno lee ciertos libros o historias de maestros de la Biblia o personas que han compartido el evangelio con muchas personas, ellos dicen, yo no sé ni cómo me entendían al principio, porque yo les enseñaba un colocho. Y el propósito no es ser un gran teólogo, un gran erudito, porque Dios utilizaba hasta esas conversaciones tan raras y esas enseñanzas tan desordenadas. Lo importante es tener un corazón para que esa persona, para que Dios obre en esa persona. Jesús por 3 años se dedicó a predicar en las sinagogas, en casas, en montañas, subido en un barco. Aquí en la iglesia tenemos todo tipo de talleres, tenemos todo tipo de grupos de vida. En estos momentos vamos a empezar Basta Ya. En estos momentos tenemos grupos de vida donde la gente se reúne a estudiar la Biblia. Tenemos grupos de parejas. Tenemos grupos de finanzas. Ahora tenemos el seminario Crown. Tenemos todo tipo de cosas. Pero lo primero en lo que tenemos que estar fundamentados es en la palabra de Dios. Y conversarla y enseñarla. Jesús
mandó a sus 12 discípulos a hacer esto y después mandó a 70 discípulos y ahora nos ha mandado a todos nosotros. Y aquí hay un tema importante. Yo no sé si algunos de ustedes han escuchado esta frase, creo que muchos sí, y a mí en algún momento me gustó mucho, de Francisco de Asís, que decía: prediquen y si es necesario, utilicen palabras. Y es una frase muy bonita, ¿verdad? Porque lo que está diciendo es que por medio de nuestro comportamiento, la gente va a poder conocer mucho y tener como un impacto muy fuerte. Pero lo que dice no es totalmente correcto. Prediquen con su comportamiento, pero para que la gente entienda, hay que utilizar las palabras. El evangelio debe ser compartido por medio de nuestra boca. Entonces alguien posiblemente, ojalá vea nuestra conducta, vea nuestra manera de vivir y pregunte: ¿qué tenés vos? Y entonces nosotros predicamos. Pero no es vivan de cierta manera y la gente se dará cuenta. No, siempre hay que explicar el evangelio. Las cosas que podemos hacer bien en este mundo, ayudar a la gente físicamente, proveerles comida, cosas así, son cosas muy importantes que nosotros hacemos y queremos mejorar en hacer, pero esas son cosas temporales. El evangelio permanece para siempre y nos da vida eterna. Yo no sé si ustedes se acuerdan, no sé si es mi primer versículo, mi pasaje favorito, o mi pasaje favorito es el de el hijo pródigo o de el que encontró un tesoro. Tengo 3 pasajes favoritos. Y el pasaje favorito es de que los amigos, 4 amigos, tienen un amigo que es inválido y saben que Jesús está en una casa y saben que Jesús tiene el poder para sanarlo. Llegan con una camilla donde estaba acostado su amigo y cada uno iba llevándolo, eran 4. Y llegaron y dijeron: esto está llenísimo, ¿cómo vamos a hacer para que Jesús lo sane? No hay ni cómo entrar a este lugar. Y entonces alguien les dijo: subámoslo por el techo. Yo me imagino que todo el mundo lo volvió a ver. ¿Cómo? Subámoslo por el techo. Los techos en aquel tiempo no eran así, eran así, porque ahí no llueve. Entonces no era una locura, no era tan difícil subirlo por el techo, pero sí era una locura hacer un hueco en el techo y bajarlo por ahí. Entonces yo me imagino que los discípulos se volvieron a ver: ¿cómo? Por el techo. Que vamos a romper el techo de la suegra de Pedro y después ¿quién lo va a pagar? ¿Lo vas a pagar vos? Imagínense, todo el mundo se va a quedar estupefacto. Qué buena palabra, ¿verdad? Y de ahí el otro se ve y se ven los 4 y esta es nuestra oportunidad. Se montan al techo, hacen el hueco. No fue fácil. Aquellos techos estaban, bueno, eso no es tan importante, pero estaban hechos como de adobe y otros elementos. Hacen el hueco y bajan al paralítico y tal vez estaban celebrando: ya lo logramos y ahora nuestro amigo estará bien y Jesús lo va a restaurar y lo va a poner a caminar. Y lo primero que hace Jesús cuando lo pone enfrente de él le dice: tus pecados son perdonados. Entonces yo me imagino que esos 4 hombres sudorosos, cansados, dicen: tanto esfuerzo. Nosotros lo que queríamos es que él caminara, porque ellos no sabían que lo más importante en la vida de un hombre y de una mujer y de un niño es que sus pecados fueran perdonados, para poder tener una relación personal con Dios y para saber dónde vamos a pasar nuestra eternidad.
Y por supuesto Jesús después le dice, levántate. ¿Entendemos eso nosotros? La necesidad de decirle a la gente las buenas noticias. No son malas. No es como la Cele, que ha llevado años sin, ¿verdad? No, perdimos 3-0. O te vamos a echar el trabajo. Ya no te quiero. No es nada malo, es lo mejor del mundo. Puedes tener una vida y una vida abundante. No por la plata y las cosas que nos va a dar Jesús, sino porque Él va a llenar nuestro corazón. Entonces, el que está seguro del valor del evangelio y que es un gran tesoro, de fijo va a estar hablando y predicando y proclamando. Y el que no lo está haciendo, Dios tiene misericordia y bondad sobre nosotros y nos está hablando hoy para hacerlo. Yo no vine a dejarle culpa a nadie aquí de que no oramos y de que no compartimos la palabra. La palabra hoy nos está motivando a hacerlo. Usted no se vaya de aquí cargado con 500 monos en la espalda. Soy un mal cristiano. No, Dios me está ofreciendo estas dos buenas costumbres y quiero tomarlas. Termino con una historia. Un pastor de apellido Gordon dejó un domingo estupefactos a los miembros de su iglesia. Pongan atención. ¿Por qué dejó a los miembros de su iglesia estupefactos? Porque un domingo les dijo lo siguiente: hace mucho tiempo que he dejado de pedirle al Señor, ten compasión de los perdidos, ten compasión de los que no conocen a Jesús. Porque me pareció que el Señor me decía, yo ya he tenido esta compasión, ahora te toca a ti tenerla. Yo he dado mi corazón, dice Dios, ahora te toca dar tu corazón por ellos. Señor, ten compasión de los que no te conocen. Y este hombre Gordon siente que Dios le dice, yo tengo compasión desde toda la vida. La pregunta es si tú la tienes. Si nosotros tenemos el corazón para compartir las buenas noticias por los demás. Todos debemos de orar por el mundo de forma general, pero no contentarnos con ellos, sino orar y ayudar en la obra de Dios de forma particular. Las costumbres que darán propósito a nuestras vidas: la oración y la predicación, la enseñanza, el compartir el evangelio.